Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Julio César Morales Zúñiga. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad semipresencial. El siguiente video es para la materia de control estadístico de la calidad, impartido por el profesor Morales Ibarra Juan José. Este trabajo es correspondiente a la unidad número 1, el cual el primer tema serían los histogramas. Y a continuación tenemos una definición de lo que es. Dice que es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas junto a la otra. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de las frecuencias. Y a continuación tenemos un ejemplo, el cual dice que una empresa médica produce catéteres que requieren aprobar un nuevo producto de catéter reservorio, para lo cual se requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Y aquí tenemos las tres especificaciones que nos mencionan: el diámetro interior, el exterior y la longitud. A continuación, aquí tenemos el archivo Minitab, el cual vamos a abrir para hacer la primera especificación. Ok, la primera especificación dice que es diámetro interior de 25 milímetros más menos 1 milímetro. Nos venimos, para hacer el histograma hay dos maneras. Hay una que es mucho más simple y otra que es un poco más completa. La primera es directamente aquí en gráficas, en histogramas. Le damos aquí donde dice con ajuste, aceptar. Empezamos con el primero, que es el diámetro interno. Podemos ponerle una etiqueta o, bueno, para el ejemplo lo vamos a poner así, ya que vamos a hacer de la segunda manera, que es un poco más completa. En esta, pues nos aparece lo que es la gráfica en sí, que aparece el diámetro interno, lo que mencionaba ahorita en la definición, y la frecuencia. Pero en lo que es la información solamente nos da lo que es la mediana, la desviación estándar y el número de datos. Y aquí nos dice que la media, perdón, es de 25.17, la desviación estándar 0.50 y los 125 datos que son los que nos da, lo que nos dice el ejemplo, ¿no? Y están aquí abajo. La otra manera de hacer es el histograma que nos muestra más información aquí. Nos vamos a que es estadística básica, y le damos el resumen gráfico. Aquí igualmente le vamos a dar donde dice resumen interno. El nivel de confianza dice 95, casi siempre es en 95, pero también puede ser 90. Bueno, es lo más común, pero en este caso le vamos a poner 99, ya que se trata de catéteres, no es un producto médico y se requiere un nivel de confianza más preciso, ¿no? Le vamos a aceptar. Y lo que mencionaba antes, aquí ya no nos aparece solamente la información esta que tenemos aquí como en el primer histograma que hicimos, sino que más bien ya nos da mucho más información. La prueba de normalidad de Anderson-Darling. Esto dice a cuadrado es 0.54, el valor de P de 0.15. Nos dice que tiene que ser mayor a 0.10 para que los datos sean considerados como normales, ¿no? La media 25.166, la desviación estándar de 0.50, varianza 0.25. Y aquí, bueno, tenemos lo que es la simetría y la curtosis. Número de datos sigue siendo igual, son 125. El mínimo es el valor mínimo. Y aquí en lo que dice
25 menos 1 tendría que ser el mínimo 24 y el máximo 26. Entonces, pues aquí tenemos 23, lo cual nos indica que está fuera de la especificación. El máximo es 26.2, también se pasa, lo cual esta no sería aceptada, ¿no? Por el simple hecho de que se pasa de las especificaciones que nos está marcando ahí en el problema. A continuación tenemos aquí el intervalo de confianza de la media, de la mediana y de la desviación estándar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tenemos bueno, 100 muestras y tenemos el 99% del intervalo de confianza de esas 100 muestras, 99 van a estar dentro de este rango, ¿no? De 25.48 y 25.28 o 283. Y lo mismo sería para el intervalo de confianza de la mediana y de la desviación estándar. Y aquí están las gráficas de los intervalos de confianza. Ponemos el cursor aquí y nos aparece el intervalo de 25 a 0.4 a 25.28, que es lo que nos marca aquí esta es la gráfica de lo que está representado de este lado, ¿no? Esto es en cuanto la primera especificación que nos dice. A continuación vamos a hacer el segundo, que es el diámetro exterior, que es de 38 más menos 1. Igualmente, ¿no? Aquí es 38, el mínimo sería 37 y el máximo 39. Entonces vamos a venir aquí. Ya no vamos a hacer la primera, puesto que solamente nos arroja poca información, sino vamos a hacer el resumen que también es un histograma, pero viene mucho más completo, ¿no? Vamos en estadística básica, resumen gráfico y lo vamos a dar en diámetro externo. Lo dejamos igual en el nivel de confianza de 99, le damos a aceptar. Y de igual forma aquí tenemos pues toda la información con respecto a esta especificación. El valor de P de 0.36, el cual sí es más alto que 0.10, ¿no? Lo cual es como lo que nos dice o nos indica que, que tiene los datos, pues no están los datos, la suficiente evidencia como para decir que los datos no son normales, ¿no? Tiene la media 37.86, que sería por aquí, que es el medio. La división estándar es 0.23, una varianza de 0.54, simetría 0.27, la curtosis de 0.17, ligeramente negativa, lo cual por eso la campana de Gauss es un poco plana. El número de datos sigue siendo el mismo, son 125. Tenemos el valor mínimo 37.25 y el máximo 38. Aquí es donde vamos a verificar 38 más menos 1 sería 37 y 39. Entonces es 37 puntos, sí, en los dos tenemos el mínimo 37 y el máximo 38, sí está dentro de las especificaciones, lo cual pues sí sería aceptada, ¿no? El primer cuartil y el tercero. Aquí pues 37.87 y 37.25 en la mitad es el primer cuartil, es 37.69. Lo mismo sería para el tercer cuartil, entre la mediana y el máximo, lo que es la mitad es 38.34. De igual manera, en lo que es el intervalo de confianza es lo mismo, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en el primer ejemplo, el intervalo de confianza de 99% para la media, asimismo para la mediana y para la desviación estándar. Tenemos aquí los valores, ¿no? Y es el mismo ejemplo, si tenemos 100 muestras, 99 de ellas van a estar dentro de esta especificación o de este rango que es 37.89, 37.918. Y en la siguiente pues serían los valores que le corresponden. Aquí tenemos la gráfica de lo que es los intervalos de confianza.
Esto es como, en esto quedaríamos entonces que sí es admitido porque está dentro de las especificaciones que nos marca el problema, ¿no? Y tenemos el último ejemplo, que también lo vamos a hacer de la misma manera, en un resumen gráfico, solo que le vamos a poner longitud, lo dejamos igual en el nivel de confianza de 99, el cual nos da los siguientes datos. El valor de P es 0.87, perdón. La media es 66.225. La desviación estándar de 1.192, la verdad es que sí es un poco alta. La varianza 1.420, simetría 0.010, kurtosis 0.35. El valor de datos no cambia porque sigue siendo los datos siguen siendo los mismos, serían 125. El dato mínimo es 63.091 y el máximo es 68. En las especificaciones dice 65 centímetros más menos 3. Entonces, aquí sería 65, 68 y 62. Nos venimos entonces a 65 y 68, pues en el máximo 68.9, lo cual se pasaría solamente en el máximo, porque en el mínimo es 63 y en la especificación dice que sería 62, lo cual sí estaría bien. Entonces aquí sí, creo que sí, bueno, más bien sí, basada en los datos que nos arroja, pues no sería aceptada, ¿no? De igual forma tenemos el primer cuartil, lo que he mencionado ya, es entre la mediana y el mínimo, la mitad es 65.345. Y el máximo y la mediana para sacar el tercer cuartil, 67.123. Tenemos de este lado lo que es el intervalo de confianza también, de la misma manera, del 99%. Para la media es 65.947 y 66.504. De las 100 muestras que se tomarían, 99% o 99 de esas pruebas saldrían entre 65 y 66.4. De la misma manera sería para la media y para la desviación estándar. Tenemos aquí las gráficas del intervalo de confianza para las dos, la media y la mediana. Esto sería en cuanto a los tres ejemplos, bueno, más bien en el primer ejemplo para las especificaciones que son 3 y realizamos los 3 histogramas. Tenemos el segundo problema, el segundo ejemplo de lo mismo que es el histograma. En el siguiente dice, una empresa que fabrica rines de aluminio requiere probar un nuevo ring de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Nos pide realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos. Pues es un ejemplo muy similar al anterior, solamente que aquí pues ya ahora son unos rines. Las especificaciones ya no son 3, solamente son 2. Y la primera especificación dice que el diámetro es de 17 más menos 0.05 y el ancho en la segunda especificación del exterior es de 8 pulgadas más menos 0.025. Tenemos aquí el archivo, el cual vamos a abrir, el Minitab. Le vamos a abrir para ver los datos. Y bueno, en esta ocasión ya vamos a hacer directamente la segunda gráfica, bueno, lo que es el resumen gráfico con el diámetro primero. Bueno, podríamos dejarlo en 95%, pero lo vamos a dejar en el 99 también, igual que el anterior. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica que nos arroja con los datos.
Bueno, aquí el valor de P 0.431, el cual sí es mayor a 0.10. Sí, pues, bueno, la media es de 17.015, la media recordemos que está en esta parte, cual tenemos alrededor de, pues, tenemos agrupados los datos. La desviación estándar es 0.014, la varianza pues, sale que es de 0. Las simetrías menos 0.35, kurtosis 0.48, los mismos 125 datos. El valor mínimo es 16.97, que estaría por este lado, y el máximo de 17.043. En las especificaciones de aquí nos dice que es 17 más menos 0.05. Entonces, venimos a los datos. Mínimo 16.977 y el máximo 17.043. Entonces, pues está, si lo vemos que está fuera de lo que es la especificación. Vamos a checar cuánto nos da. 17, es 95, no es 97. El mínimo está bien. Bueno, 16.95, 16.97. El valor mínimo sí está bien. Está dentro de lo que es el rango. Y sería 0.0, 7.05 y 7.0. Sí, verificando los datos, el mínimo y el máximo, 16.97 y 17.43, sí están dentro de las especificaciones que nos marca en el problema, entonces, pues sí sería aceptable, ¿no? Del primer cuartil, pues tenemos igual la cantidad, recordemos que al igual que en el ejercicio anterior, pues 17, lo que es la mediana y el mínimo, pues es la mitad, digamos, es el 17.06. De la misma forma es el tercer cuartil, que es el máximo, y la mediana, y queda 17.025. Y de igual forma, pues en la parte de abajo tenemos el intervalo de confianza de la media, de la mediana y de la desviación estándar. Y pues seguimos con el mismo ejemplo de lo anterior, ¿no? Si tenemos 100 muestras, de esas 100, el 99% o el 99 muestras van a estar dentro del 17.012 y 17.018, al igual que de igual manera va a ser en la mediana y en la desviación estándar. Y pues de igual forma acá abajo tenemos lo que sería la gráfica de la media y la mediana. Eso en cuanto al pues a la primera especificación que tenemos, que nos pide aquí, que es el diámetro. Y enseguida vamos a hacer lo que es el ancho, que sería pues de la misma manera, ¿no? La misma forma. Estadística básica, resumen gráfico. Aquí le ponemos el ancho, lo dejamos igual al 99 del nivel de confianza. Y tenemos aquí. Tenemos los datos, el valor de P es de 0.234, la media de 7.99, que es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? 7.99 es por aquí. Desviación estándar de 0.0094, la varianza pues casi igual a 0, pues tienes valor de 0.01, sí. Igual que la simetría nos quedó negativa, kurtosis 0.3, 125 datos, el valor mínimo 7.9, 7.96 y máximo 8.02. Vamos a verificar. Dice que
es más o menos 0.025. Y pues vamos a igual a verificar, ¿no? Si está dentro, pues se pasa en las especificaciones que nos están pidiendo, ¿no? Dice que es 8 más menos 0.25. Entonces sería 8 menos 0.25. El mínimo tendría que ser 7.975. 975, 967. 969, 969 y es 975, pues así está fuera de especificación por el lado del valor mínimo. En el valor máximo 8.025 y es 8.023. Del lado del valor máximo sí está dentro de la especificación, pero del lado mínimo sí se sale, ¿no? Entonces, por eso, igual si vemos en lo que es la campana de Gauss, de este lado vemos que está un poco más pegado a cero y aquí pues se ve menos, ¿no? Lo cual podríamos decir que como no cumple con la especificación ya mencionada, pues en el valor mínimo pues no sería aceptable pues esta gráfica, ¿no? En la parte de abajo igual tenemos el intervalo de confianza del 99%, de la media, la mediana y la división estándar. En estas muestras, las 100 que se harían, 99 muestras estarían dentro de 7.98 y 7.99. Y de la misma manera sería para lo que es la mediana y la división estándar, ¿no? Aquí abajo, pues igual tenemos lo que es la gráfica de los intervalos de confianza. Esto en cuanto a los ejemplos del histograma. Acabamos de realizar los dos que nos marcan aquí en el ejemplo. El primero que el anterior que hicimos, que se trata pues de los catéteres, y el reciente que es pues el de los rines. Continuando con el siguiente tema, igual de las herramientas de calidad, es el diagrama de Pareto. Para este tema igual tenemos la definición, igualmente que nos dice que es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de esta gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos y la altura de la barra disminuye de izquierda a derecha. Bueno, aquí tenemos el primero de los dos ejemplos, el cual bueno, nos dice que una empresa de electrónica que produce tarjetas requiere analizar su proceso de SMT de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Y pues aquí tenemos lo que son los datos. Vamos a abrirlo con Minitab para hacer el diagrama de Pareto. Vamos a que abra. Y aquí tenemos los datos. Tenemos la fecha, el defecto y la cantidad. Aquí nos está dando lo que es el mes de... Dice que son los 3 meses, que sería octubre y noviembre y diciembre. Bueno, sí, son los últimos 3 meses. Para esto, pues, en cantidad a todos se les puso uno, pero podría variar, ¿no? Dependiendo del caso en el que sea. Bueno, le vamos a dar aquí en estadística, en gráfica, donde dice ¿era qué?
Gráfica de Pareto, gráfica de ¿cuál era que le teníamos que dar en? Sí, perdón, sí, es aquí en estadística, gráfica de control, herramientas de calidad, perdón, y en diagrama de Pareto. Aquí está. Entonces aquí, donde dice defectos de datos de atributos en, le vamos a dar lo que es el defecto, que es lo que queremos saber. Y donde dice frecuencia, le vamos a poner cantidad. Bueno, aquí en opciones le podríamos poner un título, cual diagrama de Pareto, defectos. Le podemos poner el tema que damos OK. En el porcentaje, a veces puede ser que sea 90, 95, no sé, si queremos saber el 100% no podemos poner 100% porque nos marcaría un error, lo cual le ponemos 99.9%. Vamos a aceptar y aquí está la gráfica, lo cual nos manda aquí abajo, nos marca todo lo que es el defecto y el porcentaje. Si nos damos cuenta en la parte de abajo donde dice porcentaje y porcentaje acumulado, el primero, que es el corto por soldadura, si nos damos cuenta dice aquí abajo nos dice 1021. Igual si ponemos el cursor en la parte de arriba, pues ahí nos va marcando 1021, que es el porcentaje acumulado 21.5 porque es la primera. En el segundo, que es ausente, la cantidad son 925, el porcentaje es 19.5 y abajo es el acumulado. Si sumamos 21.5 y 19.5 nos da 41%. Luego el desalineado, que son 851 piezas y es el 17%. Y si sumamos igual los tres nos va a dar 58%, 58.9% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Lo que nos dice al hacer este diagrama que el 80% bueno, se debe enfocar en el 80% de los defectos, ya que son el 20% de las causas, lo cual si lo vemos en este ejemplo sería hasta, pues acá hasta el 74.5%, que serían a partir de aquí. No tendría caso también enfocarse pues en las fallas o en los defectos que ocurren muy poco, ¿no? Por el contrario, se tiene que enfocar uno más en este tipo de defectos que son los que más ocurren y es lo que más afecta. Esto es en cuanto al primer ejemplo de lo que es este tema. Vamos a hacer el segundo, que nos dice, este es el segundo. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de último mes. Para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar. Pues de igual manera, ¿no? Tenemos aquí el archivo Minitab, el cual lo vamos a abrir. Esperamos a que abra para poder igual realizarlo. Aquí ya se abrió y pues como en el ejemplo anterior también nos marca, ¿no? La fecha, que sería pues lo que está aquí en la lista, el defecto y la cantidad, que de igual forma pues aquí se le pusieron 1, pero también podría variar, ¿no? Dependiendo del problema. Pues nos venimos a estadística, herramientas de la calidad.
Diagrama de Pareto. De igual forma aquí le vamos a dar el defecto, aquí abajo le vamos a dar cantidad. Ponemos aquí 99.9%. Bueno, en opciones le vamos a poner qué es lo que estamos buscando. Okay. Ponemos diagrama de Pareto. Defectos le vamos a poner también. Vamos a aceptar y nos manda. Pues si nos damos cuenta, en lo que es el diagrama nos manda exactamente el mismo, obviamente con diferentes cantidades, pero pues aquí de este lado, como habíamos dicho en el ejemplo anterior, tenemos lo que son las cantidades y de este lado el porcentaje. También podríamos ponerle, en este lado le vamos a poner la etiqueta de datos, usar en aceptar. Ahí está. Ahí le pusimos la etiqueta para visualizar lo que son la cantidad de defectos que hay pues por cada barra, ¿no? Que serían, por ejemplo, la más grande, malformaciones, 329, que es la cantidad que tenemos aquí abajo. Bueno, lo vamos a ver aquí. 329 en coloración incorrecta son 301, huecos 147 y así, ¿no? Sucesivamente. Aquí abajo, de igual manera, tenemos la cantidad que ya habíamos mencionado, tenemos el porcentaje y abajo sería el acumulado. Sería de la misma forma, si nos venimos a la coloración incorrecta, que es el segundo, la segunda barra, que son 301, la cantidad es de 301, 29 más 26, pues abajo nos va a dar un total de 56% acumulado. Y así sucesivamente iríamos checando las cantidades por cada defecto y abajo va a ir el acumulado hasta llegar al 100%, ¿no? Entonces, en este caso, la, la manera de enfocarse más sería, como ya había mencionado, en el 80% de los defectos, que sería hasta, pues, probablemente hasta el 81, ¿no? Bueno, se pasa un poco, pero es como de 147, 142 serían todas estas, que son las que más veces se repiten, entonces esas serían los defectos en las que más se tendría que enfocar para mejorar o reducir más bien el defecto que producen en la producción pues de su producto, válgase la redundancia, ¿no? Esos dos ejemplos serían lo que veríamos para lo que es el tema del diagrama de Pareto. Las dos, si nos dimos cuenta, nos marcan de mayor a menor, como nos decía en la definición de lo que es el diagrama de Pareto, de manera descendente, de mayor a menor, y el cual nos muestra, o nos enseña más bien cuáles son los mayores defectos en los cuales se tiene que enfocar para trabajar y mejorar, ¿no? El siguiente tema, siguiendo con la herramienta de la calidad, es el tema de diagrama de causa y efecto. Y bueno, aquí tenemos la definición. El diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones de la causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. Este tipo de diagrama representa los principales factores, que son las causas, que afectan las características de calidad de un estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Y aquí pues tenemos un ejemplo. Cuando dice que una empresa electrónica que produce tarjetas requiere analizar su principal defecto del proceso de impresión de soldaduras,
el cual es corto por soldaduras. Realizar un diagrama de causa-efecto para realizar las posibles causas que pueden generar el efecto. Eh, Aquí en esos links tenemos dos videos que muestran que es el proceso, ¿no? Lo que hacen las tarjetas de soldadura. Pero nos vamos a pasar directamente a los datos que tenemos. Vamos a abrir el archivo Minitab. Y aquí tenemos todos los datos. Eh, Tenemos mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Hasta aquí son las 6 causas, digamos, como principales. A partir de las 7 son las subcausas. Si nos damos cuenta aquí, entrenamiento, que ya se pone en este lado. Podemos poner entrenamiento y pues, en entrenamiento no entrenamiento o un entrenamiento deficiente, que serían las subcausas, perdón. Luego disciplina, pues disciplina no está, o sea, no es necesario ponerlas todas. En este caso, después en el primero solamente está lo que es entrenamiento y sus subcausas. Después está en máquinas, pues sí, se le pone impresora, que sería calibración, el setup o las navajas. Después está el horno, en el horno también sí está, vibración, setup, extracción y calentadores. Y luego está stencil, apertura, material, stick, y así como viene eso, también sucesivamente viene lo demás, ¿no? El componente, PCB, setup, y hasta abarcar todas. Como ya mencioné, no todas vienen, son solamente algunas, lo cual a continuación vamos a hacer el diagrama por la gráfica de causa y efecto, más bien. Vamos a ver en estadística, herramientas de calidad y causa y efecto. Nos aparece aquí el diagrama de causa y efecto, bueno, más bien donde vamos a meter toda la información para que nos dé el diagrama. En la primera, aquí dice personal, pero es lo que significa mano de obra. Se le puede cambiar o lo dejamos así, pero en esta columna es donde vamos a ir poniendo lo que es, por ejemplo, personal, le voy a poner lo que es personal, y en las subcausas, de la misma manera que lo hicimos en la ventana anterior, vamos a hacer lo mismo, lo doy aquí, le voy a dar entrenamiento, aquí vamos a ver si está entrenamiento, si está entrenamiento. Disciplina, busco si está disciplina como subcausa, no está disciplina, si no está lo dejamos en blanco, le vamos a dar a aceptar. Número 2, máquinas. Vengo a buscar máquinas. Dice máquina. Subcausa. Impresora. Voy a buscar impresora. Impresora. Voy a horno. Aquí está horno. Stencil. Vengo busco si está stencil. Si está. Le doy OK. Y así como le hice estos dos, me vengo sucesivamente hasta tener todas las 6. Material. Material. Causa. Soldadura. Vengo a soldadura. Componente. Componente. PCB. PCB. El siguiente. Métodos. Entonces está aquí. Método. Aquí me vengo a setup. Setup. Limpieza. Limpieza, le voy a aceptar. Mediciones. Mediciones. Medición. Subcausa. Calibración. Ok, me vengo a
calibración. Discómetro. Calibración, no está. Precisión. Piezas, soldadura, precisión no está. Inspección. Inspección. Ok, y por último le vamos a dar a medio ambiente. Está aquí, medio ambiente. Llenamos con temperatura. Temperatura. Humedad. Esa calibración sector, humedad no está. Okay. Una vez que ya está llenado los dos, pues aquí vamos a poner lo que es el título, lo ponemos corto por soldadura. En el título lo ponemos diagrama, causa, efecto por corte, soldadura. Y una vez que ya está lo dice efecto, el título, lo vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos el diagrama. Diagrama causa de efecto por corte de soldadura, corte por soldadura, aquí tenemos los 6. ¿Qué mediciones? Bueno, mediciones, material, personal, medio ambiente, métodos y maquinaria. Aquí podemos ver, podemos seleccionar una, dos o las tres subcausas que tiene. Sí, un ejemplo, si fuera máquina, el horno, no, pues cuál es el del horno, pues el setup, ¿no? O el PCB, que a lo mejor es el tamaño o el acabado. Que es el personal, entrenamiento, bueno, solamente son dos, puede ser el entrenamiento, la disciplina, o en el caso de entrenamiento, que es el que tiene una subcausa, sería deficiente, entrenamiento deficiente o que no le dieron el entrenamiento. Entonces, si podemos nosotros ver, o más bien ver cuál es la causa del mal corte de la soldadura. Eso es en cuanto al primer ejemplo. Vamos a ver el segundo, que tenemos otro por aquí. El segundo ejemplo dice, la empresa electrónica que produce tarjetas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componentes alineados. Realizar un diagrama de causa-efecto para realizar las posibles causas que pueden generar el efecto. De igual manera vamos a abrir aquí el archivo Minitab que contiene los datos para poder realizar el diagrama. Aquí están las causas, bueno, básicamente son parecidas, son las mismas, un poco diferente, pues calibración, desgaste, pero algunas se repiten, ¿no? Como setup por el no entrenamiento, o entrenamiento deficiente, pero es lo mismo, del C1 al 6 son las causas, digamos, principales, y a partir de entrenamiento hacia adelante son las subcausas. Y de igual forma vamos a hacer lo mismo, o sea, venimos a la estadística básica, estadística, herramientas de calidad, causa y efecto. Aquí nuevamente tenemos el cuadro donde tenemos que llenar todo. Son las causas. Una vez que llenamos las causas de las que nos dice personal, pues es mano de obra. Y luego la subcausa, entrenamiento, disciplina. Disciplina no aparece, vamos a ver OK. Número 2, máquinas, máquinas. Montaje, OK, aquí le damos al montaje. Y vamos a ver donde dice alimentador. Luego boquilla, boquilla, aceptar. Aquí es material, veamos que es material, componente, PCB,
PSB no aparece. Vamos a dar OK. Métodos. Método. Setup. Vamos a setup. Librería. Setup, calibración, migración. No está. Le damos OK. Mediciones. Medición. Subcausa, calibración. Calibración. Precisión. No está, le damos OK. Medio ambiente, por último, le vamos a ver donde dice componente alimentador, medio ambiente. Causa, vibración, iluminación. Si está, le damos OK. Y aquí le vamos a poner, bueno, aquí lo vamos a ver, aquí donde dice componente desalineado. Vamos a poner defecto por desalineado, OK, lo vamos a poner aquí. Desalineado. Y aquí abajo, pues, diagrama, causa, efecto por desalineado. Una vez que ya tenemos todo, le vamos a aceptar. Y nuevamente nos manda otra vez el diagrama. Y lo que habíamos mencionado anteriormente en el ejemplo, defecto por desalineado, tenemos las 6 causas principales, digamos, y cada una con la subcausa. Máquinas, alimentador, pues que es por el desgaste o por la calibración. Medio ambiente, puede ser máquina. El material solamente está que no área de contacto, pues no tiene subcausa, digamos, como muchas. Entonces de aquí podemos nosotros ver precisión, PCB que no tienen, disciplina tampoco. Hasta las que aparecen podemos agarrar una, dos o las que sean necesarias, ¿no? Y es así como se realiza entonces el diagrama de causa y efecto con los dos anteriores que habíamos visto. Eso es en cuanto a ese tema, ¿no? El siguiente tema de herramientas de la calidad es diagramas de correlación. Tenemos la definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, el 57 al 36. ¿Quién fue quien lo desarrolló? El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Tipo de correlación, aquí tenemos un ejemplo de los dos tipos, que es la positiva y la negativa. En este caso, en la positiva, si nos damos cuenta, está de aquí hacia arriba, y en la negativa es como de arriba hacia abajo. Aquí tenemos otra representación, esto es lo que sería X y sería Y. No hay correlación, ¿sí? En caso de que saliera como este ejemplo, ¿no? La escala de coeficiente de correlación R está en 0, no hay correlación. Si está en 1 es positivo y si está en -1 es negativo. Aquí tenemos una pequeña tablita en la que nos dice pues lo mismo de acá, ¿no? En este rango sería no correlación, de menos 0.1 a menos 0.5, pues
es baja, es moderado en 0.5 0.8 y fuerte de 0.8 a 0. A menos 0. Menos 0.8 a menos 1. Y del lado positivo también sería lo mismo. El método valor P, que es de probabilidad. Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de confianza de 95%, que es igual a 0.95, el nivel de significancia es igual a 1, valor de confianza de 5%, que es el 0.5. El valores de confianza comunes es el 90, el 95 y el 99%, y los de significancia comunes es el punto 10, punto 05 y punto 01. Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Tenemos aquí el archivo Minitab, el cual vamos a abrir para ver los datos que nos presenta y poder hacer el diagrama de correlación. Esperamos a que abra y aquí lo tenemos. Día 1, temperatura promedio es de 28.6 y fueron 12 defectos. En el día 2, 25.7, 5 defectos. Día 3, 25.2, 4 defectos y así sucesivamente hasta llegar a los 125. Para determinar la correlación hay dos formas. La primera, que es relativamente muy sencilla, que es la que sí vamos a ver primero antes de hacer la segunda, la que nos muestra, nos enseña un poco más de información. Nos vamos a estadística básica, y nos vamos a venir a correlación. Variables, pues aquí le pones temperatura. En opciones la vamos a aceptar. Y le damos aquí, que es temperatura, efectos. Le vamos a aceptar. Aquí nos dice, bueno, método, tipo de correlación Pearson, número de filas 125, correlación, temperatura, efecto 0.899. La tuve que volver a salir y volver a entrar porque me ha salido diferente, pero aquí era, ok, vamos a aceptar. Ahí está. Aquí nos dice que los defectos 0.899, bueno, el tipo de correlación de Pearson, número de filas utilizadas 125, que son los datos, P dice correlación en parejas de P. Y la correlación es temperatura y defecto 0.899, lo que había dicho. Y aquí habíamos visto que en el pues es positivo y 0.8 sería más o menos por este cuadrito que es strong, que dice que es una fuerte correlación. Por lo cual, bueno, venimos, correlaciones muestra, defectos muestra, temperatura, N 125, correlación es lo que ya habíamos dicho, que es esto.
Y el valor P es 0.000. Significa que solamente muestra, aquí muestra 3. Si mostrara más dígitos, pues por ahí nos aparecería 0.000053 o dependiendo, ¿no? Pero el valor P dice que tiene que ser menor al 0.5 y aquí sí, pues vemos que sí marca 0, menos del 0.5, lo cual significa que sí hay una correlación, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la primera forma de realizar la correlación, pero está la otra que es en gráficas, gráfica de dispersión, y le ponemos con regresión. Vamos a aceptar. Aquí en la variable X le vamos a poner los defectos y aquí la temperatura. De la etiqueta pues le podemos poner un título, ¿no? El título lo vamos a poner diagrama de correlación temperatura versus corto por soldadura. Aceptar, aceptar, y aquí nos da la temperatura, defectos, diagrama de correlación de temperatura. Si nos damos cuenta, son, bueno, pues hay muy pocos puntos que están como muy separados de lo que es esta línea. Y aquí pues sí nos dice que hay una, lo checábamos, lo veíamos en el ejemplo de aquí, correlación positiva es de forma ascendente. Si nos damos cuenta aquí, está más o menos de la misma manera, ¿no? Y bueno, hay una forma de hacer con el asistente regresión. Le damos donde dice regresión. Aquí sería solamente con una variable que es la X, la que estamos buscando. Con aquí en lo que es la X, en el eje de la X vamos a poner la temperatura, en la Y los defectos, vamos a poner es lineal, que es lo que estamos viendo. Nivel de significancia lo dejamos por defecto en el 0.5 y le damos a aceptar. Aquí ya nos aparece. Gráfica de línea ajustada por el modelo lineal, la temperatura. Esta pues es muy parecida a esta, ¿no? Básicamente nos dice lo mismo. Estos puntos que están muy dispersos son pocos, ¿no? Son los que están como... Pero en sí, de manera general, siguen pues esta línea. Existe una relación entre X y Y. Nos dice 0.001, que es menor que el valor del pi, pi vale. Lo cual nos dice que sí es una relación. Porcentaje de variación explicado por el modelo. Aquí dice el modelo de regresión explica que el 80% de la variación en defectos es alto. Aquí tenemos otra y lo que les mencionaba ahorita hace un momento, los puntos rojos son los puntos que están un poco alejados de lo que es la línea. Aquí dice residuo grande, es como un cuadrito, que son estos, ¿no? X poco común, como este, son estos dos, bueno, cuatro que son. Y el triángulo grande y poco inusual es este. Básicamente es lo que nos muestra esta gráfica. Gráfica lineal ajustada por el modelo lineal. Residuo versus valores ajustados, informe de diagnóstico. Aquí tenemos lo mismo, bueno, la línea es esta. En rojo nos marcan los puntos que están más alejados de lo que es la línea. Y aquí también es lo mismo. Con la línea, son 1, 2, 3, son muy pocos. De este lado es como un pronóstico. Mencionaba que si por ejemplo son 27, si es 27 está entre 8, bueno, sería entre 3 y 12.
Y si fueran 33, pues serían entre 15 y 25, ¿no? Piezas que salían defectuosas. En esto básicamente dice que entre mayor sea la temperatura, más, eh, más, más piezas afectadas salen. Y por último, pues es como un resumen de lo que diría, ¿no? Un ejemplo, cantidad de datos, se muestra suficiente 125 para obtener estimación precisa de la fuerza de la relación. Aquí dice residuo grande, 5 puntos de los que tienen residuo grande no son ajustados adecuadamente por la ecuación, esos puntos aparecen marcados en rojo de la gráfica. Son los que mencionaba, los que están más alejados de lo que es la línea, o más bien fuera de la línea punteada que está aquí. Serían eso. Bueno, aquí no lo marca en rojo, pero aquí sí. Entonces, de manera general, pues si tomando en cuenta entonces nos dice que sí es una correlación positiva de la temperatura con la soldadura. Eso en cuanto a, bueno, tenemos otro ejemplo, que este es el último, lo vamos a dar igual. Aquí tenemos el archivo Minitab, lo vamos a abrir y lo vamos a hacer de la misma manera. Bueno, en este caso ya, bueno, sí, vamos a hacer los dos para que aquí tenemos los datos, tenemos día 1, sección de presión de vacío, 3.69, defectos alineados 21. El primer día con 3.69 son 21 defectos. En el segundo 3.59 son 25. En el tercero 3.50 son 29. ¿No? Vamos a ver la correlación que existe. Dice aquí que en una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes alineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes del componente desalineado. Ya tenemos aquí los datos. Vamos a hacer de igual manera lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Estadística básica, correlación. Vamos a poner aquí succión, efectos, gráficas, vamos a poner gráfica, resultados, lo vamos a poner aquí en la tabla 2, aceptar, aceptar. Y aquí si ya nos dice número de defectos alineados menos 0.930. Bueno, 0.930, vamos a checar aquí 0.930. Sería negativo y estaría por acá donde dice strong, que sería fuerte, ¿no? Porque es entre 0.80 o 8 y 0 y 1, pues más o menos estaría casi pegándole al 1, ¿no? Entonces sería, la correlación sería negativa y sería fuerte. Desde ahí ya determinamos lo que es negativa y que es fuerte. Digo, aquí también tiene el valor de P, que es igual, o sea, es 0.000, pero como ya vimos en el número de defectos alineados, vamos a ver ahora lo que sería la gráfica. Gráficas, dispersión, regresión, aceptar. La X vamos a poner la succión, la Y los defectos. La etiqueta, pues igual le podemos poner gráfica de dispersión. Succión versus defectos alineados, defectos desalineados.
alineado. Ok, ok. Y como ya lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado aquí, o sea, es negativa y lo vamos a confirmar con aquí. Se dan cuenta es de arriba, de Y hacia X, hacia abajo, correlación negativa. Venimos al ejemplo que tenemos aquí y sí está de esa manera. Al igual que en el otro ejemplo, o sea, hay algunos puntos que sí están más alejados de la línea, que son pocos, pero sí, el de arriba es este, el de abajo. Entonces, pues una relación negativa muy fuerte. Y como último lo vamos a hacer en el asistente, regresión. De hecho, este es lo mismo, ¿no? Sería en X, sería la succión. En Y vamos a poner el número de defectos lineal, lo vamos a dejar con el 0.05% de nivel de significancia, le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos mandan. ¿Existe una relación entre X y Y? Sí, sí existe la relación. P es menor a 0.001, menor que el valor del 0.5 o el 5%. La gráfica de ajustado al modelo lineal pues es negativa, como ya habíamos dicho. R cuando es alto, variación explicada por el modelo. Regresión explica 86% de la variación en el número de defectos desalineados. Lo mismo que el anterior y lo que ya había mencionado, ¿no? Los puntos que están muy alejados los marca aquí en rojo. Número de defectos desalineados. Succión, regresión vacía en gráfica para el modelo lineal. Aquí nos ponen en el modelo cuadrático, es decir, si usted selecciona el modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático, significa que R al cuadrado ajustado al mayor a su lugar, considere utilizar el modelo cuadrático. Aquí tenemos un poco más dispersos bueno, de manera, no lo tenemos como aquí, pero significa lo mismo, ¿no? Los puntos que están en rojo han marcado porque están más desalineados. Y aquí tenemos ya con las dos líneas como los límites, nada más son 1, 2, serían 3 números. Y aquí ya sería el resumen, ¿no? Entonces, de manera general, sí hay correlación entre los defectos y la presión, succión y presión del vacío, solamente que es negativa, ¿no? Voy a mencionar aquí la correlación es positiva en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo la correlación es negativa. Eso en cuanto al tema del diagrama de correlación para los dos ejemplos que ya vimos, ¿no? Bueno, y como último tema tenemos el que dice el gauge de R&R. Antes de eso, un MCA es un análisis de sistema de medición, por sus siglas. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto puede variar. El proceso de la obtención de mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio RR o R&R del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de la parte aparte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproducibilidad. Aspectos a considerar para un MSA. Realizar las mediciones en orden aleatorio. Procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio y cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Aquí están los pasos que se deben seguir para realizarlo. El número 1 es preparación del estudio. 2, evaluar la estabilidad. 3, evaluación de la resolución. 4, determinar
linealidad y como 5 determinar R and R, que para pues es el tema que estamos viendo ahorita, ¿no? Gauge R and R. Propiedades del equipo de medición, la exactitud, la linealidad, sesgo y la estabilidad. Las propiedades de un equipo de medición, que sería la precisión, es una medida de grado de repetibilidad entre las mediciones, se nota con el símbolo gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en los componentes, como ven aquí, es el cuadrado más repetibilidad y más la desviación estándar de reproducibilidad. Aquí tenemos diferencia entre exactitud y precisión. Pues aquí vemos unos ejemplos: exacto y preciso. Exacto y preciso está al centro, inexacto pero preciso. Inexacto porque está más a la derecha y preciso porque está dentro de la línea, ¿no? Y junto. Exacto pero impreciso, o sea que está al centro pero están como dispersos, por eso es impreciso. Y el último, que es inexacto y es impreciso, o sea, están cada punto por un lado y separados y están, pues no están juntos ni en el centro, ¿no? Resolución es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en las características de la medida. Resolución inadecuada. Hay solo uno, dos o tres valores posibles por el rango. Hay solo cuatro valores posibles por el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual que 3. Inadecuada, hay menos de 5 niveles distintos en la gráfica de rango. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso. Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice que una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificaciones de la parte: 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Este es el archivo Minitab, lo vamos a abrir para verificar los datos. Tenemos ya aquí los datos. Los datos ya los tenemos aquí. Lo que nos dice la diapositiva, en lo que es realizar mediciones de orden. Esto, preparación del estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución. Para hacer estos pasos, bueno, habíamos para sacar toda esta información. Dado que nosotros ya tenemos aquí la información, vamos a hacer, bueno, yo en particular voy a hacer el último, que es determinar R y R. ¿Cómo lo vamos a hacer para eso? Nos vamos aquí a gráficas, más bien estadística, herramientas de calidad, y estudio de sistema de medición. Le vamos a dar al estudio R y R del sistema de medición cruzado. En esta parte vamos a poner número de parte, pues parte. En operadores le ponemos operadores. Y en medición. Quedamos en ANOVA. Le vamos a dar aceptar. Y aquí en esta parte nos manda todo. Bueno, en esta es la tabla de factores con interacción, que es parte, que es el valor de F y el valor de P, así como los operadores, partes por operador, repetibilidad y el total. Después está la siguiente tabla. En la siguiente también, solo que es de factores sin interacción. Y en la siguiente es los componentes de la varianza. Sistema R y R del sistema de medición, pues, la varianza, ¿no? Gauge and RR total, los
2.30, repetibilidad es lo mismo, en reproducibilidad es 0, igual que operador, y la mayor parte aparece en lo que es parte a parte. Dice evaluación del sistema de medición. Aquí, si nos damos cuenta, en el gauge RR total es 15.15, que es lo mismo que 15.15 de repetibilidad, 0 en reproducibilidad y operador, y de la misma manera en parte y parte es el mayor porcentaje que aparece, ¿no? Número de categorías distintas son 9, y aquí pues por abajo tenemos lo que es las gráficas. Informe de RIR del sistema de medición NUMA para medición. Lo que mencionamos ahorita arriba, aquí donde dice análisis del sistema de medición en repetibilidad, si ponemos pues 15.15, aquí nos da 0, y la mayor parte, aquí donde dice parte a parte, que era lo que mencionaba aquí. 15.15, 0 en reproducibilidad, y 98.85, que es lo mismo que aparece aquí. Gráfica R por operador. Aquí si nos fijamos, tenemos la media y los grupos. Pues en la gráfica, es una gráfica de control. Vemos que los números están pues dentro de control, podría decirse, ¿no? Gráfica de X barra por operador. Aquí tenemos la separación, ¿no? Que es el operador Jesús, luego María, Pablo y Rosa, cada quien. Si nos damos cuenta, aquí por ejemplo, parte 13, media de muestras 1796, que es Jesús. En María nos va a aparecer lo mismo, porque los 4 hacen las mismas mediciones y siguen el mismo procedimiento. De este lado tenemos otra gráfica en la que pues cada color representa a un operador. En este caso Jesús es azul, María es color marrón o rojo, verde Pablo, y el rosa es el color fucsia o morado. También aquí en la gráfica pues tiene 18.05, el más, el menos y el promedio. En la gráfica de caja es básicamente lo mismo. Lo único que cambia aquí es a ver, aquí tenemos mediana 18, aquí también 1798, 1798, 18, 1802, 18, ajá, 18, 18, 0. Bueno, lo que cambia un poco aquí, por ejemplo, es el cuartil 3, que dice 18.015, y aquí es 18.02. Aquí es 18.02 también. Bueno, estos dos son 18.15, 0.15 y 18.02. Pero fuera de eso, todo es normal, digamos. Medición por partes, esto también es una gráfica al igual que en las anteriores, en la cual pues tiene el 18.05, 19.95 y representa cada una de las medidas, ¿no? Por último, también podemos utilizar el asistente para hacer un análisis de sistema de medición. Vamos a ver ahí. En este caso, medición, objetivo, analizar datos, estudio R y R de la medición cruzado. Y es también lo mismo. Donde dice operadores, pues le vamos a poner operador. Partes, le ponemos lo que es las partes, las mediciones. Aquí le vamos a dejar en estimar partido de partes del estudio. Podríamos utilizar arriba la definición estándar histórica, pero no la tenemos, aunque aquí dice muy recomendable o recomendado. Entonces vamos a poner la segunda opción. En lo que es ingreso por lo menos un límite de especificación, vamos a poner 17.95, que era el 95, y en el siguiente era 18.25. Le damos a aceptar, y también aquí nos manda pues las gráficas que ya vimos en el aquí anterior. Nos los manda aquí, pero por ejemplo aquí puede evaluar bien el rendimiento del proceso
sí, es cuando está en verde, no es cuando está en rojo. Y cuando está entre 10 y 30 es, pues sí, podría ser que sí, pero lo que significa es que es mejorable, podría ser mejorable. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la marca está en 15.2 y aquí 26.7, o sea, todavía está dentro. Total de estudio, el repetitivo, que era lo que mencionaba en la gráfica anterior, reproducibilidad está en ceros y aquí tiene 26. Y estas gráficas pues, básicamente son las mismas que ya les había mencionado en el anterior. Tiene el color, cada color por operador y de este lado las cantidades en lo que ha resultado como la medición. Tenemos la gráfica en caja, una ligera variación entre estos dos y esto, pero solamente en el cuartil 3. Todo lo demás pues varía muy poco, ¿no? Y aquí abajo ya tenemos como un resumen, un análisis de lo que vendría siendo en general todo. Bueno, asimismo también tenemos el otro ejemplo, que es este, sobre el Unitap. Mientras vamos a leer, dice la empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó la medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector, especificación de diámetro del catéter de 3 milímetros más o menos 0.05. Bueno, ya tenemos aquí los datos. Es muy similar al anterior. Lo que vamos a ver es herramientas de calidad y estudio de medición. Vamos a dar en el cruzado. Número de parte, le vamos a poner parte, operadores, medición. Vamos a aceptar. Y aquí nos da nuevamente los factores con interacción, los que no tienen interacción con las cantidades, los componentes de la varianza, componentes de varianza y contribución, componente de varianza en porcentaje, evaluación del sistema de medición, en el gauge, RR total y repetibilidad son 34.95, reproducibilidad y operadores pues, marca en 0, la mayor parte marca 93.6%. Número de categorías distintas, pues, número 3, ¿no? Y de este lado, de la parte de abajo, están las gráficas. Y aquí está representado lo que habíamos comentado acá, ¿no? Componentes de variación, pues son los componentes de la variación. 12.21 va a marcar en la repetibilidad y el R&R total, 0 en reproducibilidad de operador y en parte a parte el 87.79 que está representado aquí, 87.78. Variación del estudio 93. Aquí en reproducibilidad va a 0. Repetibilidad 34.94. 12.21. Demográfica R por operador. Tenemos las mismas, las mediciones estas que salen por operador, sacarlos, salen esas 3. Jesús también. María es la que aquí no se nota que sale como las otras dos. El X barra del operador, pues igual vemos aquí la medición esta de parte 4 media de la muestra 2.96, parte 4 2.96 exactamente igual que la anterior y esta sí varía un poco, 2.97 que sería la de Jesús. Por este lado tenemos igualmente la medición, pero un color por cada operador con sus mediciones, ¿no?
La gráfica de caja varía también solamente un poco. Ponemos acá, dice 299, 3, es lo mismo, 299, 3. El cuartil 3 es el que tiene un poco de variación 3.025. Este es de 3, está más abajo, está ligeramente más arriba, que es 2.98, 99. Podemos realizar de la misma manera con el asistente. Aquí el estudio R, el operador le vamos a poner operador, partes, medición, que vamos a poner, no tenemos la desviación estándar histórica, entonces vamos a seleccionar el segundo. En la especificación inferior 2.960 sería 2.960. En la superior sería 3.010. Vamos a aceptar. Y como vemos aquí, de este lado, dice, se puede evaluar bien el rendimiento del proceso. 34.9% está por encima del 30% que podría ser mejorable, entonces aquí dice que no. Puede diferenciar las partes estables de las defectuosas, pues también nos dice que no. Entonces de este lado, pues las fuentes de variación total del estudio nos marca lo que es el 40, bueno, aquí dice que 46.4%, que sería pues esta medición, ¿no? Y el otro es 34.94, es este, color azul, y en reproducibilidad pues marca 0. Aquí está la gráfica de caja por cada operador, que nos dice que mediana 3, el cuartil 0.1, el rango intercuartil 0.01. Bueno, aquí tenemos el estudio de RR, el sistema de medición para medición. Nos damos cuenta que donde está el Carlos es el 0.03, 0.002 está un poco más abajo, y este que está un poco más arriba es el 0.004. Y al último pues tenemos ya lo que es un pequeño resumen o una conclusión. Entonces estos serían los dos últimos ejemplos del tema final, que es el gauge de R&R. De mi parte pues sería todo. Muchas gracias.